¿Cómo está? Inicia la agenda abierta de Telesur. Tras el progresivo restablecimiento del servicio eléctrico en Venezuela, se ha venido estabilizando también progresivamente el abasto de agua y el Metro de Caracas comenzó esta mañana a prestar servicios en varias estaciones de la línea 1, la principal. Aquí reitero, varias de sus estaciones, porque también ha sido progresivo este restablecimiento. Nuevas evidencias se relacionan al opositor Juan Guaidó con planes de Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela. La Fiscalía General le abrió una investigación al diputado por sus presuntos vínculos con el apagón del pasado jueves 7 de marzo y eventos subsiguientes. En redes le consultamos esto. ¿A quiénes perjudican los actos de sabotaje y desestabilización diseñados por Estados Unidos y ejecutados por dirigentes de oposición en Venezuela? Hay tres opciones. La primera, solo perjudican a los chavistas. Una segunda, perjudican a todo el pueblo. Y la tercera, no perjudican a nadie. Seleccione. También le cuento que el juez federal Alejo Ramos Padilla denunció ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados Argentina que un falso abogado, Marcelo D'Alessio, realiza operaciones ilegales vinculadas con la justicia, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa en ese país. Para estas actividades, D'Alessio contaba con membretes de la representación diplomática de Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad israelí. ¿Cuán involucrado estaría el gobierno de Macri en este iceberg del cual solo se conoce la punta? ¿Qué líderes políticos han sido víctimas de estos actos de espionaje y por qué? Bueno, lo vamos a indagar hoy también en nuestra agenda abierta. En redes le consultamos lo que aquí reza. Se destapa un escándalo. Datos recopilados permiten establecer que una red de espionaje ilegal a líderes políticos, entre ellos la expresidenta, hoy senadora Cristina Fernández de Kirchner, y allegados, operaba en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? Tres opciones. La primera, Macri está detrás. La segunda, Estados Unidos espía a los líderes. Y la tercera, todo está bien en la Argentina. Acompáñenos por nuestras redes sociales. En Twitter, nuestra cuenta, @telesuragenda_A. Ahí están las preguntas. En Instagram, @agendaabierta. Participe, interactúe con nosotros. Ya iniciamos. El pueblo venezolano retorna poco a poco a la normalidad luego del apagón de 4 días provocado por un sabotaje al sistema eléctrico nacional el pasado jueves. Tras la restitución del 100% del sistema eléctrico del país, se reanuda formalmente las actividades laborales en Venezuela. Al mismo tiempo, según informó el vicepresidente de Comunicación Jorge Rodríguez, el servicio de agua potable ha sido restituido en 80% del país. En la capital venezolana, uno de los principales problemas enfrentados por la clase trabajadora ha sido la afectación del sistema de transporte. En este sentido, el servicio de transporte público Metrobús hace viajes de manera gratuita, mientras el Metro de Caracas ha anunciado que se encuentran efectuando las últimas pruebas para el restablecimiento del sistema subterráneo. Paralelamente, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debatirá en las próximas horas un conjunto de peticiones elevadas por el fiscal de la Nación, Tarek William Saab. Los magistrados se deberán expedir sobre la presunta incursión del diputado Juan Guaidó en el delito de usurpación de funciones y su participación en el sabotaje al sistema eléctrico del país. Hoy en Agenda Abierta seguiremos dando foco a las acciones del gobierno bolivariano y a la resistencia venezolana ante los ataques golpistas. Con esa última imagen me voy a quedar, porque desde muy temprano nuestro corresponsal Luis Tavera ha venido realizando un recorrido por Caracas para verificar el restablecimiento del servicio de metro en la capital. ¿Cómo estás, Luis? ¿En dónde te encuentras ahora? Bueno, según observo, estás en la Plaza Bolívar, inconfundible, pero estaba diciendo yo que estabas desde más temprano por áreas que involucran a las estaciones del Metro de Caracas. Háblanos un poco de ese recorrido. Tenemos imágenes por acá que lo pueden evidenciar, imágenes que tú mismo nos facilitaste antes de volver a la calle. Cuéntanos.
Hola Rey, así es, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Desde las 5 de la madrugada nosotros nos desplegamos por varios puntos de Caracas para poder evidenciar conjuntamente con los venezolanos este inicio de operaciones del metro de Caracas, el transporte subterráneo más usado por los caraqueños para conectarse en toda la capital de Venezuela. Ya lo anunciaba el gobierno venezolano, optimización del 100% de restablecimiento de la electricidad en todo el territorio de Venezuela. Fueron 4 días, Rey, que los venezolanos resistieron ante estas limitaciones que causó el sabotaje eléctrico denunciado por el presidente Nicolás Maduro, quien, bueno, no detuvo la cotidianidad de todos los caraqueños, quienes se caracterizan justamente por eso, por levantarse bien temprano, dirigirse a sus actividades cotidianas. No hubo actividades escolares por la suspensión que anunciara el gobierno de Venezuela. Sin embargo, los vendedores ambulantes, los comerciantes trataron de buscar las formas de cómo resistir y poder llevar a cabo estos servicios a los venezolanos. Un ambiente de cotidianidad, un ambiente de tranquilidad que se respiró durante estos días a pesar, vuelvo y repito, de estas limitaciones que también los mismos venezolanos expresaban cómo hacían para poder sobrellevar un día común desde sus hogares sin electricidad durante este apagón nacional. Sin embargo, también resaltan esta rapidez con que el gobierno de Venezuela pudo solventar esta situación ante este sabotaje al cerebro principal del suministro de electricidad acá en Venezuela. Además, el metro de Caracas, como ya te lo decía, que es uno de los transportes más usados por los caraqueños, ya progresivamente ha restablecido todas sus operaciones. Lo hemos visto también a través de sus redes sociales. Los usuarios reportan a través de Twitter cómo han encontrado este sistema de transporte, se sienten agradecidos, se sienten como en un ambiente de cotidianidad, y es por eso que nosotros desde las calles seguimos visitando cada lugar. Estoy en este momento en el centro de Caracas, como ustedes pueden ver desde la Plaza Bolívar, siempre muy repleta de personas, llena de personas que van a sus lugares de trabajo, porque hoy las actividades laborales se han reactivado nuevamente. Las escolares aún, el presidente no ha dicho cuándo vuelven a tomar su curso. Sin embargo, con esta optimización de la electricidad en Venezuela, seguramente en las próximas horas se estarán dando más detalles. Por los momentos, Rey, como pueden ver en las imágenes, cotidianidad, tranquilidad. El venezolano se mantiene firme ante estas denuncias de plan de saboteo en contra de justamente el gentilicio de Venezuela. Justamente en este día a día del venezolano coincide directamente con todas las pruebas que ha mostrado el gobierno de Venezuela ante este golpe de Estado en desarrollo, que tiene como un componente principal justamente estas intenciones de desestabilizar todo lo que es el sistema de la ciudadanía acá en Venezuela. Nosotros estaremos muy atentos, Rey, para seguirles llevando a ustedes más imágenes y más información a través de las pantallas de Telesur. Muchísimas gracias, Luis. No me voy a quedar en Caracas porque Madeleine García, ágil y sagaz, como siempre, se trasladó hacia el estado Bolívar, donde está la represa del Guri. Y desde allí nos manda información a través de su cuenta en Twitter. Aquí tenemos este primer tuit que dice: él es Carlos Abello, tiene 27 años en la industria eléctrica de Venezuela, supervisa en la sala de control de Caruachi las 12 máquinas que componen ese centro de generación de electricidad. Nos cuenta que todo quedó en negro, jamás había visto una falla de esa magnitud. Vamos a ver el video. Bueno, la sala de control, una de las partes es monitorear y controlar las 12 máquinas más sus equipos auxiliares. Ahí está entonces. Si producción me puede ayudar, por favor, hurgue en la cuenta Twitter de Madeleine García, que hay un segundo tuit de esa línea. O sea, hay varios. El número 2 es muy importante porque nos da una información bastante completa de lo que acontece en áreas de la represa del Guri, donde se encuentra la hidroeléctrica que fue víctima de ese sabotaje del pasado 7 de marzo. ¿Lo encontramos? ¿Listos entonces? Vamos a ver. Esta que dice: llegamos a Caruachi, la segunda central del sistema eléctrico de Venezuela, que sufrió el ataque al cerebro. Sus trabajadores no han parado. Esta planta colaboró. A ver, déjeme leer, porfa. Ahí. Está al 100%. Luego del ataque al cerebro, como les decía, sus trabajadores no han parado. Esta planta colaboró para que no se viera afectado nuevamente el sistema. Ahora sí, rueda, productor.
Ahí está. Hay video ahí audio original que usted puede consultar yendo a la cuenta de Madeleine García. No vamos a dilatar más el análisis. Ya tengo a Oscar Lloreda listo para reflexionar con nosotros. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, experto en temas de América Latina y el Caribe. Cuéntanos, ¿cómo ves la Venezuela de hoy, la Venezuela que se recupera? Bueno, fíjate, te tengo que hablar primero como venezolano, ¿no? Es decir, yo también fui, esa primera pregunta que están planteando hoy en la página de Telesur, uno sin duda tiene que responder que ha afectado a toda la población venezolana, ¿no? Este es un ataque que busca generar el terror y el miedo en toda la población venezolana. Todos lo sufrimos. Bueno, tú que también estás en Venezuela, digamos que todos compartimos experiencias bastante negativas durante estos días, pero también, y eso también quiero resaltarlo para la audiencia internacional que no tiene la oportunidad de estar en las calles de Caracas, también tuvimos experiencias muy positivas de reencuentro, de solidaridad, de acompañamiento en un momento difícil que todos supimos reconocer, de un momento incluso de debilidad individual, de sabernos hasta cierto punto. El espíritu claro, nos puso a pruebas completamente, y creo que Venezuela hoy lo demostró todos estos días, pero hoy ya que nuevamente se reintegra a sus actividades laborales, a sus actividades cotidianas con mayor ahínco, Venezuela está demostrando que se puede levantar ante este ataque que tuvo una magnitud inusual dentro del sistema eléctrico venezolano. Todos sabemos que durante los últimos años hemos sido víctimas de diferentes tipos de ataques al sistema eléctrico nacional, independientemente de todo este debate sobre los temas de mantenimiento o los temas de los sabotajes eléctricos de que somos víctimas. Yo creo que en Venezuela nunca habíamos sido sometidos a esta situación y salimos airosos. O sea, creo que hay que reconocer la valentía del pueblo sin colores políticos, ¿no? Porque creo que fue transversal, fue algo que permeó a toda la sociedad, la solidaridad. Y creo que ese es un elemento fundamental a resaltar en este momento, que además pareciese que tiene un efecto boomerang sobre los autores de este evento de Hablando ataque. de los autores, lo decíamos también en nuestras reflexiones en redes sociales, hay nuevas evidencias que involucran directamente al diputado opositor Juan Guaidó, sobre quien pesa ya una investigación por parte de la Fiscalía General. Escuchábamos ayer a Tarek William Saab, el fiscal general de la República, hablando de esa solicitud que se le hizo al Tribunal Supremo de Justicia para investigar a este diputado opositor por presuntos vínculos directos con los planes de Estados Unidos y el sabotaje eléctrico en Venezuela. Sí, sin dejar de lado la presunción de inocencia, pues que es parte del sistema jurídico, exactamente. Yo creo que es importante saber que en este momento hay como dejó de haber una intermediación entre la oposición política venezolana y Estados Unidos. Es decir, hoy quien está dirigiendo directamente la oposición venezolana son los Estados Unidos, a través, ni siquiera diría yo, del propio presidente Trump, sino a través del senador Marco Rubio, que es junto a John Bolton quienes han asumido el liderazgo de toda esta carrera o de todo este ataque feroz contra Venezuela a partir del mes de diciembre y enero, desde cuando se viene preparando lo que es, digamos, todo este show con Juan Guaidó. Digamos que uno sabe que el diputado Juan Guaidó juega un rol fundamental porque es la cara visible venezolana en todo este show que han montado o han establecido desde Estados Unidos, pero no hay que desvirtuar tampoco la autoría intelectual que se encuentra en los Estados Unidos y que muy bien ha señalado las autoridades venezolanas, ¿no? Si Juan Guaidó es el operador político en Venezuela, la cara visible, por ahí en internet se pudiera señalar como del tonto útil, ¿no? De esa persona que no tiene decisión propia, de esa persona que no tiene autonomía para decidir, pero que sin embargo asume ciertas responsabilidades. Y en el caso del apagón, del ataque que tuvimos la semana pasada, pues sin duda hubo un preanuncio de todos estos actores, hubo una cadena de preanuncios y una cadena de asumir responsabilidades posteriores por
el ataque. Si nosotros aquí hay elementos que incluso periodistas estadounidenses en su investigación nos esclarecen cómo podría estar vinculado Juan Guaidó directamente con estos hechos. Hablamos del año 2010, donde hubo un reporte realizado, un informe realizado por Canvas, la misma organización que entrenó, que preparó a Juan Guaidó, correcto, diciendo que para debilitar al gobierno de Hugo Chávez solamente había que atacar al sistema electroenergético de Venezuela. Aparece entonces la figura de Juan Guaidó años después como autoproclamado presidente encargado de Venezuela y realizando una serie de anuncios no solo face to face, no solo cara a cara, no solo en las manifestaciones sociales que él ha dirigido, sino también a través de redes sociales. Sí, habría que decir lo que tú acabas de señalar. Guaidó no es una persona que haya caído del cielo repentinamente en Venezuela, ¿no? El hecho de que haya sido inicialmente desconocido no significa que no haya tenido antecedentes. Es correcto, exactamente. Esto está muy bien dicho. Es decir, el hecho de que los venezolanos, y mucho menos fuera de nuestras fronteras, lo hayan conocido, no quiere decir que no haya venido siendo formado para este momento. No solo él, hay una serie de personajes, porque sabemos que ellos son prescindibles, ¿no? Ellos son fichas que van moviendo otros autores, ¿no? Entonces, ese informe que tú citas de Canvas ciertamente ya menciona que la única posibilidad o la mejor posibilidad, la más eficiente, la más efectiva contra el gobierno del presidente Chávez en aquel entonces es una afectación masiva al sistema eléctrico nacional. Desde aquel entonces nosotros estamos viviendo eso. Ahora bien, ¿por qué el sistema eléctrico nacional? El sistema eléctrico nacional interconecta, o primero está conectado todo el país, ¿ok? Al sistema de Guri principalmente. Luego tiene una serie de efectos en cascada, ¿no? Lo que nosotros todavía estamos viviendo hoy los venezolanos es un efecto en cascada. El día de ayer y durante los últimos 2 días hemos venido restableciendo el servicio de agua. Entonces, no solamente se trata de los servicios de electricidad, sino de todos los servicios conexos que dependen de ese servicio eléctrico, ¿no? Ciertamente, la figura de Guaidó no solamente lo anuncia dentro de ese espacio colectivo que es de Canvas, sino que también durante sus alocuciones, durante los últimos días, él y varios de sus seguidores, varios de las personas que se identifican con su figura, han venido conversando extrañamente, uno pudiera decir, o presumiendo la posibilidad de un ataque, de un blackout, de una situación de silencio, ¿no? Incluso dijo palabras más, palabras menos, que solo cuando cese la presunta usurpación es que van a cesar estos ataques. Correcto. Esa pudiera ser, desde el punto de vista jurídico, y es lo que presumiblemente estaría utilizando el fiscal general de la República, un hecho de asumir la responsabilidad, es decir, un hecho confesional de la responsabilidad que tiene o de la participación que tiene en el proceso que nosotros vivimos la semana pasada. Ahora bien, habría que ver, ¿no? Revisar muy bien, porque no es el único actor que lo anunció. Hay que hacer una investigación mucho más compleja, porque yo creo que también seguramente hubo infiltración dentro de las filas de la Corporación Eléctrica Venezolana. Lo dijo el propio presidente Maduro. El presidente Maduro lo ha anunciado, pero además, para dar un poco más de datos, en el año 2010, 2011, por aquella fecha, un periodista venezolano, Ricardo Durán, compañero que lamentablemente después fue asesinado, presumiblemente también por sectores de la derecha venezolana, hizo denuncias muy puntuales sobre la contratación dentro de la Corporación Eléctrica Nacional o la incorporación como trabajadores de personal que había sido señalado como con actos de sabotaje en el paro petrolero del año 2002-2003. Entonces, esas denuncias también es importante revisarlas porque están justamente en el marco de aquel informe de Canvas, es decir, todo pareciese estar interconectado, solo que hay que buscar cuáles son los elementos de convicción que nos permiten construir o reconstruir la historia. A veces en retrospectiva es mucho más fácil. Uno escucha a veces decir, bueno, la responsabilidad del ataque también es del gobierno por no tener los sistemas de seguridad adecuados. Pero siempre es mucho más fácil hablar después. Ese tipo de ataques no son anunciados y son muy
es muy poco probable que tú puedas detenerlos porque los efectúa una sola persona. Esa persona tiene accesos presumiblemente porque forma parte de la empresa y es muy difícil que tú puedas anticiparte. Lo que sí demostró el gobierno venezolano es la capacidad para identificar rápidamente el problema y poder solventarlo efectivamente antes de que la cascada de efectos que genera las fallas del servicio eléctrico pudiera generar mayor caotización de la sociedad. Pudiéramos incluso decir que hubo un problema duplicado, porque lo ocurrido el jueves 7 se reforzó una vez que se estaba restableciendo el país. El sábado a mediodía volvieron a asestar un golpe. Correcto, hubo varios ataques, como bien lo ha dicho el presidente Maduro. Hubo hasta ahora 5 ataques, ¿no? Justamente durante ese periodo que tú señalas, del jueves, el fin de semana de la semana pasada. Es decir, la intención era que no se pudiera restablecer el sistema, que hubiera diferentes lugares de ataque, lo que diluye la fuerza, ¿no? Lo primero cuando tú tienes un ataque es saber dónde fue, ¿no? En este caso, cuando es el cerebro, es todavía incluso más difícil, porque si se trata de un ataque con un malware, por ejemplo, que instala, presumiblemente este ataque pudo haber funcionado así, según algunas hipótesis, ¿no? Va generando saltos críticos que el sistema lee como una falla general y lo apaga. Entonces, a medida que tú vas restableciendo el sistema, vuelve a fallar, vuelve a fallar, vuelve a fallar porque el propio cerebro no sabe qué es lo que está ocurriendo. Es como cuando el cuerpo encuentra una bacteria, el cuerpo humano, y entonces genera fiebre hasta que, si es muy fuerte, el cuerpo colapsa. Bueno, exactamente ocurrió con el cuerpo eléctrico, tal como lo ha denunciado el presidente Maduro. Entonces, esos diferentes fases del ataque implica que había una planificación para buscar un caos en las ciudades de Venezuela, ¿no? Para ellos, digamos, lamentablemente para quienes lo planificaron, no les salió, ¿no? No les salió la jugada. El pueblo venezolano estuvo muy consciente. Incluso, yo me atrevería a decir, rápidamente nosotros hemos hecho alguna investigación social durante esta semana y lo que hemos venido encontrando es que mucha gente identificada con sectores de oposición, no vamos a decir que asume la lectura del gobierno, pero tampoco cree que haya sido una falla de mantenimiento y empieza a moverse, digamos, de manera pendular hacia un medio, hacia un centro del espacio y del espectro político venezolano, ¿no? Quizá por aquello que yo preguntaba en redes sociales, o sea, ¿quiénes afecta? Correcto. ¿Solo a los chavistas, a todo el pueblo o no afecta a nadie? Correcto. La posición de las personas que se identifican con la oposición durante los últimos días ha sido principalmente de nos estamos matando entre nosotros, nos estamos haciendo daño entre nosotros. ¿Hasta qué punto vamos a llegar nosotros para eso? Y fíjate que hay otra curiosidad. Afuera de Venezuela, del país, afirman que Venezuela, bueno, no hay nada que comer, que no tenemos comida, etcétera. Y uno de los principales problemas, yo lo colocaba en una crónica que escribía en estos días, es que la gente tenía alimentos refrigerados y después de 24 horas su preocupación era qué iba a hacer con esos alimentos, ¿no? En algunos casos la gente decidió cocinarlos colectivamente y hacer una parrilla, como le decimos aquí, al asado, ¿no? O tuvieron la suerte de que les llegó el suministro eléctrico a tiempo para salvar los alimentos que tenían ahí. Pero lo cierto es que este evento sirvió también para tumbar la matriz de que en Venezuela no hay alimentos, para demostrar que la gente tiene no solamente un pedacito de carne en su casa para el día, sino que tiene también suficiente alimentación. Y en el caso de incluso los barrios, las zonas más populares de Venezuela, eso también estaba ocurriendo. Es decir, no solamente se trata del sector de las clases medias, las clases pudientes que pudieran adquirir sus productos a altísimos precios o en dólares utilizando monedas extranjeras, sino que ellos también, la gente de sectores populares también estaba sufriendo esta realidad. Es decir, esto atravesó a todos, pero ayudó también a tumbar ciertas matrices. Si la situación de Venezuela fuera tan crítica como la narrativa mediática transnacional lo indica, indudablemente aquí en menos de 24 horas o 36 horas hubiese habido una crisis
porque si tú no tenías alimentos, pues en 36 horas, con todo cerrado como consecuencia del suministro eléctrico, pues se hubiese generado una crisis. Sin embargo, la gente tenía agua en sus casas de reserva, la gente tenía alimentos suficientes de reserva para sobrevivir durante varios días sin electricidad, y eso se ve cuando no encuentras un caos en la calle. ¿Apostaron a otro Caracazo? Apostaron a otro Caracazo, e incluso, nuevamente, si vamos a citar la línea de mensajes de Twitter de Juan Guaidó, podemos encontrar que hay ahí una presunta instigación a delinquir en el caso de convocar a la gente a salir a la calle a buscar supuestamente alimentos, pero por supuesto eso no ocurrió, salvo en contados lugares, sobre todo en la ciudad de Maracaibo, donde hubo eventos presuntamente planificados, ¿no? También. Luego, en el resto del país no aconteció nada. Y hay que recordar que el caso de Maracaibo, el sistema interconectado de electricidad, Maracaibo es el punto más lejano de todo el sistema, por lo cual fue la ciudad que tardó más tiempo en resolver esto. En segundo caso, o el segundo elemento que habría que decir ahí, es que Maracaibo es una ciudad bastante seca, a pesar de que tiene el lago de Maracaibo, pero el lago no es agua consumible, y es una ciudad que tiene problemas con el suministro de agua, digamos, potable, histórico, ¿no? Yeah. Entonces, era un poco lógico que pudiera ocurrir un desenlace de este tipo en Maracaibo si tardaba el suministro en llegar. O sea, que no fue fortuito tampoco. No fue fortuito. Que estallara por Maracaibo esos episodios. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos aclarado estas dudas acá en la Agenda Abierta. Muchas gracias a usted, Rey. Oscar Lloreda. Recuerde, tenemos una pregunta colgada en redes. ¿A quiénes perjudican los actos de sabotaje y desestabilización diseñados por Estados Unidos y orquestados por sectores dirigentes de oposición en Venezuela? Hasta el momento, el 0,3% dice que solo a los chavistas. 93% dice que afecta a todo el pueblo y un 4% dice que no afecta a nadie. Puede sumarse, participe, denos su opinión a través de esta pregunta, de esta encuesta que hemos colgado en la red social Twitter. Hacemos una pausa. Estamos de vuelta. Vamos a iniciar nuestro segundo tema que tiene que ver con Argentina revisando portales de prensa. ¿Qué dice el destape? Las coimas de Stornelli. Ramos Padilla reveló un chat que vincula a D'Alessio con Carrió y Oliveto. Son nombres que mayoritariamente los argentinos comprenden, ¿no? Porque es muy local. La información la vamos a internacionalizar. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, aseguró que en una de las escuchas Marcelo D'Alessio manifestó haber hecho cosas con las diputadas de la coalición cívica Elisa Carrió y Paulo Oliveto. El falso abogado y presunto agente de la DEA, escuche bien, es investigado por extorsionar a empresarios en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli. Y ahí vamos descifrando. Esta conversación se desprende de una investigación brindada por la Comisión Provincial de la Memoria de Santa Fe en el marco de causas de narcotráfico en Rosario. Le cuento un poco más para que comprenda mejor. La llamada causa D'Alessio la trae página 12. Un fiscal que compromete al gobierno, la justicia y los servicios. Cuando se enteró de que Marcelo D'Alessio estaba detenido, el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, corrió a Comodoro Pi y a entregar su declaración a funcionarios judiciales amigables. Allí reveló su colaboración con el falso abogado y lo que éste le contaba de sus relaciones con servicios de inteligencia y miembros del aparato judicial y el Ministerio de Seguridad. Seguimos indagando, tenemos más. Vamos a hacer un breve salto histórico. Lo hacemos con la expresidenta, actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ella había dicho el pasado 25 de febrero, al ser citada a declarar por el juez Claudio Bonadío, afirmaba lo siguiente: la única y verdadera asociación ilícita son ellos, que no solo afirman causas para hacer operaciones políticas y estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera, coimeando a empresarios e imputados. Vamos ahora con nuestro invitado, Felipe Yapur, periodista especializado en temas políticos. Desde la Argentina nos acompaña. Felipe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Roy. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias. Bueno, Felipe, he estado revisando portales de prensa que evidentemente para la audiencia internacional no le aclara con toda la magnitud necesaria de este iceberg, como decía al principio del programa, cuya punta es lo único que se conoce hasta el momento y tiene que ver justamente con lo que titula página 12, la llamada causa D'Alessio. Quiero comenzar esta entrevista tomando como referencia una frase de un usuario en Twitter, La Nave Comunica, que dice: las declaraciones de Ramos Padilla en el Congreso dejan al Watergate de Nixon para un libro de cómics. Le pregunto, Felipe, ¿hasta dónde llegan las dimensiones de este escándalo? ¿De qué estamos hablando? Bueno, digamos, la comparación que hacen tiene cierto grado de simpatía. Creo que hay efectivamente acá se está desmontando una gran operación de inteligencia donde están metidos dirigentes políticos del oficialismo, del gobierno de Cambiemos, están involucrados fiscales y jueces, como recién decía vos, el fiscal Stornelli, el juez Claudio Bonarío, hay otros fiscales más que están apareciendo, y todo comenzó por una causa que podríamos decir de todas las que se producen siempre en los fiscales, en los juzgados penales, porque esto fue una denuncia por extorsión. Esto nace por la denuncia de extorsión de un empresario rural que denuncia a una persona, a un abogado, Marcelo D'Alessio, que lo extorsionaba para que participara. A cambio le pedía $300.000 para que el fiscal Stornelli, que lleva adelante esta causa que se conoce como la fotocopia de los cuadernos, una causa que a todas luces está armada con el único objetivo de perseguir a exfuncionarios del gobierno kirchnerista y también llegar a la expresidenta Cristina Kirchner, y porque nace a partir de fotocopias, no nace a partir de elementos de pruebas que uno diga, bueno, que se puedan peritar y confirmar que realmente son ciertas, sino que son fotocopias de los cuadernos de alguien que decía escribir relatos que presenciaba hechos de corrupción en el gobierno anterior. Ahora, Felipe, me está hablando de la expresidenta senadora Cristina Fernández. Veíamos incluso una reacción de ella en Twitter. Le pregunto, ¿cómo repercuten estas revelaciones en la llamada causa de los cuadernos, que también estaba hablando hace segundos, por la que se juzga justamente a Cristina? A eso iba. Porque justamente D'Alessio, que después se supo a partir de esta denuncia de extorsión y que cuentan con filmaciones, donde se lo ve incluso a participar al fiscal Stornelli en esas grabaciones, en esas filmaciones, surge esto de quién es realmente D'Alessio. D'Alessio, que se presenta, primero que no es abogado, es un falso abogado, pero que tuvo un paseo por los grandes medios de comunicación argentinos, hablando de que era un especialista en temas de narcotráfico y de corrupción, y terminó siendo uno de los testigos falsos incluso dentro de las distintas causas que hay contra la expresidenta Cristina Kirchner, para evitar que se cayeran, porque las causas empiezan a caerse, y él aparecía como testigo para tratar de hacer resucitar esas causas y continuar con la presión contra la expresidenta y contra otros exfuncionarios, e incluso contra funcionarios exfuncionarios que están detenidos, como Julio De Vido, que en una de sus causas fue el que apareció, fue justamente D'Alessio, presentándose ante el fiscal Stornelli para hacer una declaración, porque esa causa se estaba cayendo cuando se descubrió que uno de los peritos había falsificado la pericia para poder avanzar en una supuesta condena contra Julio De Vido. Esto lo que tiene de importante es que D'Alessio, que se suele presentar, o se suele presentar como un agente de la DEA, como bien dijiste, está transformándose en una especie de una mancha de petróleo que va avanzando en el mar, ¿no? Porque acá aparece desde la diputada Elisa Carrió, como la otra diputada, colega de ella, Paula Oliveto, que son por lo general grandes denunciadoras ante los medios de comunicación y presentando algunos pequeños escritos dentro en la justicia para avanzar y generar todo un revuelo político, mediático, judicial. Esto es lo que está generando, que está demostrando que todo esto era una farsa, que tiene una implicancia política e institucional muy fuerte, porque a partir de toda esta gran mentira se está construyendo todo un relato de lucha contra la corrupción, y acá, y algo que creo que
debe ser bastante bien resaltado, porque ayer el juez Alejo Ramos Padilla decía que lo que está apareciendo en la causa de D'Alessio tiene implicancias no solo hacia el interior del país, hacia el interior de la Argentina, desde los políticos e institucionales, sino también entre las relaciones internacionales, porque acá había un intento de ablandar, como bien utilizaba, como decía D'Alessio en su jerga, ablandar y preparar testigos, y entre ellos había hasta un ex directivo de las oficinas de PDVSA acá en la República Argentina, con lo cual esto genera un conflicto, puede generar un conflicto diplomático con la República Bolivariana de Venezuela, e incluso con Uruguay, porque supuestamente entre las cosas que encontraron, las carpetas que encontraron de este hombre que dice ser de la DEA, y que eso no está descartado porque no está negado por la DEA, la Embajada norteamericana en Buenos Aires no negó la relación, el vínculo entre estas agencias de seguridad estadounidenses con D'Alessio. Esto también genera un conflicto diplomático con Estados Unidos, genera un conflicto con Uruguay, porque en Uruguay él estaba operando supuestamente para investigar una banda que estaba relacionada con funcionarios del gobierno del Frente Amplio. Esto es todo, acá lo que parece un relato también hasta fantasioso, pero es real. Este hombre es la representación o es la cara de todo este andamiaje, de esta asociación ilícita que estaba funcionando y que está funcionando todavía hoy en Argentina, con el único objetivo de generar la destrucción del adversario político, en este caso lo que sería el gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, los exfuncionarios, el Partido Frente para la Victoria, pero también tiene obviamente su interés económico, porque todo esto se hacía a partir de extorsiones con miles de dólares o millones de dólares que generaban la extorsión. Ahora que habla de las implicaciones económicas, un titular de La Política Online reza: el juez Padilla reveló diálogos de Montoto con el detenido D'Alessio. Para que la audiencia comprenda mejor, ¿quién es Montoto? ¿Con qué se le relaciona en Argentina y el Estado de Israel en este caso? Claro, Mario Montoto en su juventud fue un joven que militaba en la organización Montonero, pero con el correr de los años se transformó en un empresario que es conocido por sus vínculos con Israel y otros países en cuanto a la comercialización de armas. Y por lo tanto, esta relación entre D'Alessio y Montoto también genera un conflicto fuerte también con Israel, porque acá están como apareciendo, están confirmándose la existencia de operaciones de agencias de seguridad internacionales en la República Argentina, el Mossad, la CIA, la DEA, y Montoto aparece en el medio, en esto que siempre había logrado mantenerse medio al margen de los medios de comunicación, pero que es un conocido dentro de lo que es el comercio de armas, y en ese sentido está todo como mostrándose o está apareciendo como que todo está ligado. Hay un hilo que une a todo esto, y que las declaraciones de D'Alessio o el material, la información que tiene D'Alessio en su casa, que fue allanada, cuando fue allanada se fue descubriendo todo esto, y todavía, como bien dijo Alejo Ramos Padilla, falta por descubrirse, porque ha denunciado también la desidia por parte del Poder Judicial para brindarle todo el respaldo tecnológico y personal y de personas para que puedan profundizar la investigación. Yo creo que lo que hizo Alejo Padilla ayer acá en Buenos Aires fue contar lo que se puede contar públicamente de lo que está ocurriendo, y que es bastante lo que acaba de decir. Felipe, muchísimo nos has explicado a través de la línea telefónica sobre lo que está aconteciendo en la Argentina. Evidentemente hay que esperar a que avance un poco más esta investigación. Decíamos, es solo la punta del iceberg, lo que se conoce en estos minutos. Felipe Yapur nos traducía, ¿no?, para la audiencia internacional que envuelve a este escándalo D'Alessio. Y en redes lo tenemos también posicionado. Se destapa un escándalo. Datos recopilados permiten establecer que una red de espionaje ilegal a líderes políticos, entre ellos la senadora Cristina Fernández y allegados, operaba en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto? 39% dice que Macri está detrás.
52% dice que Estados Unidos espía a los líderes progresistas de ese país, de la Argentina, quiero decir. Y solo un 9% dice que todo está bien en la Argentina. Y ahí podemos ir sacando conclusiones. Vamos a cerrar este bloque con un vídeo de denuncia de la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre ataques del macrismo a la oposición en ese país. Decía, quiero compartir con ustedes lo que nos está pasando. Además tiene que ver con un tema muy familiar, muy personal de la expresidenta, pero que evidentemente tiene implicaciones políticas porque así lo ha decidido quién y quiénes están atacando a la familia Fernández de Kirchner. Vamos a ver. No solo se violan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos opositores al gobierno de Mauricio Macri, sino que también se violan todos los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hemos presentado un certificado médico sobre el estado de salud de Florencia en los tribunales. En los mismos tribunales a los que ella, mi hija, concurrió cada vez que fue citada. Mi hija, Florencia, producto de la persecución feroz a la que fue sometida, empezó hace ya un tiempo a tener severos problemas de salud. El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible. Es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre, sí, el 27 de octubre del 2010. Ese día la acusan de haber ingresado a una asociación ilícita por una situación que ni ella ni ninguna persona, creo, que pierde a un padre elige. Los hijos se convierten en herederos forzosos de su padre por la ley, no porque quieran serlo. El 5 de diciembre del año pasado, Flor fue invitada al Festival de Cine de La Habana para la presentación de la película El Camino de Santiago, sobre la trágica muerte de Santiago Maldonado. Flor, que estudió cine, que le encanta el cine, que es una apasionada de lo que hace, fue co-guionista de este documental que obtuvo un premio en ese festival. Y decidió hacer una consulta médica ya por el prestigio internacional que tiene el sistema de salud cubano, que como todos saben es de altísima calidad. Allí la revisaron y le indicaron que debía comenzar un tratamiento. Y terminado el festival, retornó al país ese mismo diciembre. Creo que el 19, el 20, no me acuerdo cuándo volvió, cuándo llegó, pero fueron ahí inmediatamente. En febrero volvió a viajar a La Habana para realizar un curso intensivo para guionistas de cine que tendría lugar entre el 18 de febrero y el 8 de marzo. Sin embargo, no pudo siquiera iniciarlo porque cuando llegó luego del vuelo, su estado de salud se había deteriorado sensiblemente. Por eso debieron evaluarla nuevamente, fue evaluada y tratada, y el 7 de marzo le prohibieron viajar en avión por el momento, ya que por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por periodos prolongados de tiempo. Cuando se hizo la presentación del certificado médico ante los tribunales, solicitamos lo que corresponde, la reserva que el caso amerita para no seguir afectando todavía más su estado clínico. Sin embargo, y como siempre y una vez más, vulneraron nuevamente los derechos de mi hija, como hicieron y siguen haciendo con los míos. Con una diferencia muy grande. Yo fui 2 veces presidenta de este país. He elegido la militancia política por formación y convicción. En cambio, Florencia, mi hija, más allá de sus convicciones que las tiene y muy profundas, decidió otra vida. Ella eligió otra vida. El arte y la militancia feminista.
la persecución que han hecho sobre ella y que la ha devastado es porque es la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Solo es por eso, porque es nuestra hija. Por eso le pido a los que nos odian o que nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo. Pero no con ella. No más con ella, por favor. Tercer tema en Agenda Abierta. Este jueves, 14 de marzo, se cumple un año del asesinato de la concejala brasileña Marielle Franco y su chofer, Anderson Gómez. ¿Quién fue Marielle? Vamos a hacer una breve biografía. Marielle Franco da Silva, nacida en la favela de Maré, Río de Janeiro, fue asesinada a los 38 años. Estudió Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde logró ingresar a través del programa de becas universitarias del gobierno de Lula. Era una máster por la Universidad Federal Fluminense. Defendió la tesis sobre la amenaza a la población con la presencia de las unidades de policía pacificadora en los barrios de Río. Elegida la quinta concejal mejor votada por la ciudad de Río de Janeiro, eso fue en el año 2016, militante del Partido Socialismo y Libertad, fue miembro además de la Comisión Parlamentaria Municipal de Investigación de Actos Abusivos de los Agentes del Estado durante la intervención militar en Río. Tenemos allí entonces una bio de Marielle Franco, pero vamos a ver ahora la relación entre este crimen político contra la concejal y paramilitares en Río de Janeiro, así como con la familia de Bolsonaro, el presidente. En mayo del 2018, ¿qué pasó? Marielle denunció apropiaciones de tierra del concejal Marcelo Siciliano, que tenía como su empleado, por decirlo de alguna manera, al ex policía Orlando Oliveira de Araújo, preso desde octubre del 17, acusado además de comandar una milicia y ser responsable por 12 homicidios. Julio del 2018, 2 policías militares fueron detenidos siendo sospechosos de estar involucrados en el caso. Ambos eran miembros del grupo paramilitar Oficina del Crimen que lideraba Ronald Paulo Alves Pereira y Adriano Magalhães de Nóbrega. Ambos fueron homenajeados en los años 2003 y 2005 por Flavio Bolsonaro cuando era diputado estatal en Río de Janeiro. Familiares de Nóbrega también fueron asesores del hijo de Bolsonaro en el 2011. Investigaciones afirman que la Oficina del Crimen cobra entre 50 y 250 mil dólares por víctima encargada. Vamos ahora al mes de noviembre del año pasado, un mes después de las elecciones presidenciales. Un juez del Tribunal de Justicia del Estado de Río prohibió uno de los mayores canales de televisión de Brasil por comentar detalles de la investigación de este caso. Avanzamos, marzo de 2019, donde estamos, Rony Lessa y Elcio Vieira de Queiroz son detenidos culpables de haber sido ejecutores del asesinato de Marielle y Anderson. Elio de Queiroz, además de aparecer en fotos con el presidente, también era vecino de Bolsonaro. Incluso uno de los hijos de Bolsonaro fue novio de amigos en común de Rony Lessa. En la casa de los 2 policías fueron encontrados 117 fusiles y 500 municiones. Hecho este panorama, esta introducción, le invito a entrar en el análisis. Para ello nos acompaña Sandra Quintela, economista, feminista, miembro del Partido Socialista y Libertad, el PSOL. ¿Cómo está, Sandra? Bien, acá esperando la respuesta que no quiere calar, ¿no? ¿Quiénes mató Marielle? ¿Quién mató a Marielle? ¿Quién mandó matar a Marielle? Sobre todo eso, ¿no? ¿Quién mandó a matar a Marielle? Marielle Franco, desde el inicio de los años 2000, tenía una vida política activa, ¿no?, en el combate de los paramilitares, específicamente en Río de Janeiro. ¿Cuál es la relación, Sandra, de esos grupos de ex militares con la violencia en las favelas de Río y con el asesinato de la concejala? Mira, hace más o menos uns 10 anos que o deputado Marcelo Freixo uma comissão parlamentar de inquérito, presidiu essa comissão parlamentar de inquérito sobre as milícias. As milícias são esses grupos paramilitares muito vinculados ao aparato do Estado. A milícia é uma espécie de máfia. Não haveria milícia se não houvesse conivência do Estado com a ação das milícias. E desde então, o deputado Marcelo Freixo
vive sob seguridad, con amenazas de muerte, con persecuciones, etc. Marielle era asesora de Marcelo Freixo durante 10 años también, durante todo el trabajo de la Comisión Parlamentar de Inquérito sobre las milicias, ¿no? Entonces, Marielle acompañaba el día a día de los familiares que perdieron sus hijos y hijas por la acción de la policía. Entonces, Marielle tenía un compromiso y un trabajo muy próximo a las víctimas de la violencia del Estado. Y esa violencia del Estado se expande para los controles territoriales con la actuación de las milicias. Las milicias controlan, por ejemplo, el transporte alternativo. Las milicias controlan, por ejemplo, el abastecimiento del gas. Las milicias controlan también el acceso a TV a cable. Y por eso cobran tasas y también por la seguridad en las ruas, en las calles, en los barrios, etc. Entonces, hay un esquema de acción y articulación de trabajo de las milicias a nivel territoriales. Entonces, Sandra, investigaciones han demostrado que los paramilitares, o como bien dice usted, milicianos, como se dice en Brasil, son vecinos y fueron asesores parlamentarios del hijo primogénito del presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué relación hay entre la familia Bolsonaro con este crimen? Mira, desde 2003, nosotros estamos en 2019, o sea, hace 16 años, que la familia Bolsonaro se pronuncia en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa a nivel estadual o a nivel concejal, en defensa de las milicias. Entonces, hay un histórico de la familia Bolsonaro comprovado, con discursos, con videos, etc., en defensa de las milicias, de la actuación de las milicias. Por ejemplo, el Adriano es policía también, es policía que está sospecho de comandar el escritorio, la oficina del crimen. Adriano, su mujer y su madre trabajaban en la oficina de Flávio Bolsonaro. Adriano fue condecorado también por la familia Bolsonaro en la Asamblea Legislativa. El fato del asesino de Marielle ser vecino del presidente Bolsonaro y hasta ahora ninguna palabra por parte del presidente sobre ese hecho. Incluso se conocía, sus hijos llegaron a ser novios, etc. Y ninguna palabra hasta ahora sobre el hecho, sobre el fato, sobre el asesinato. O sea, al revés, lo que el presidente Bolsonaro habla es: também quero saber quem tentou me matar. Ora, o caso de la tentativa de atentado contra el entonces candidato Bolsonaro, el 6 de septiembre de 2018, foi profundamente investigado por la Policía Federal, ou seja, a polícia cujo chefe máximo é o próprio presidente, e o próprio presidente deslegitima a atuação de sua própria polícia. Ou seja, é um quadro de desgoverno total. O que sabemos hasta agora é que o assassino tremendo, muito profissional, porque o crime de Marielle, a execução de Marielle Anderson foi um crime quase perfeito, porque não houve testigos, os assassinos quedaram mais de 3 horas dentro do coche sem sair para nada, para tomar uma água, para ir ao banho, para nada, uma coisa extremamente profissional. Os tiros foram extremamente profissionais, ou seja, não foi um crime feito somente por ser um crime de ódio, como estão intentando, que foi Rony Lessa solito, porque ele tinha uma obsessão por gente de esquerda, que é o crime. Não é isso. Não foi um crime feito por a cabeça de uma pessoa. Foi um crime quase perfeito e que tem outras implicações, há outras pessoas por detrás. Isso temos absoluta certeza. Sandra, e agora temos, há um ano, que estamos gritando
quiénes mandó matar Marielle, por qué mandó matar Marielle. Queremos saber y continuamos preguntando. Continuamos preguntando, una pregunta que en algún momento tiene que ser respondida por la justicia brasileña. Sandra, muchísimas gracias por participar en esta entrevista para Telesur. Yo que agradezco y seguimos en lucha ahí por la solidaridad, toda fuerza y toda solidaridad con la situación de Venezuela ahora también. Muchas gracias. Somos todos Venezuela. Todos somos Venezuela. Muchas gracias. Sandra Quintala, economista, feminista, miembro del Partido Socialista y Libertad. Así vamos a poner punto final a nuestra agenda abierta, pero lo hacemos con un video que tiene que ver con los tambores de la paz, ¿no? La campaña de Telesur que se ha estado posicionando durante las últimas semanas para llamar al mundo a la reflexión en torno a la paz, no solo la paz de Venezuela, la paz mundial. Con esas imágenes refrescadas, actualizadas, despedimos por hoy la agenda. Ajá. Yo. Los tambores de la paz. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Sí. Quemen los tambores de la guerra para que no suenen más, para que no suenen. Yo, si por el camino corto se ha de saber cómo acaba, se cambian caricias por torrida lava, soñaba. Estados Unidos siempre tiene que tener supremacía militar, van a utilizar la supremacía militar. Yo he escuchado aquí un guión que se repite y a veces algunos delegados los veo forzados porque sé que no comparten lo que están leyendo. Los veo forzados porque tienen que seguir el guión que les están dictando. Trump again threatened the government, telling Venezuelan soldiers to recognize Guaidó now, or there would be, quote, no easy exit, no way out. All options are on the table. All options are on the table. All options are on the table. Se ha suscitado una escalada de acciones de la derecha, tanto nacional como extranjera, contra la revolución bolivariana. En paralelo, fuerzas progresistas han intensificado su respaldo al chavismo, exigiendo respeto a la soberanía del país. And against this, we fight as best we do. You know, with our pens, with our voices, with our solidarity. But it's important to understand why they're there. La opción nuestra es la Constitución y la patria. No tenemos tres opciones, así como tampoco tenemos tres presidentes ni dos presidentes. Tenemos un solo presidente. Venezuela bajo asedio. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Descubre la diversidad cultural que define un continente. El lugar donde el arte y la tradición son parte de un mismo núcleo. Expresiones artísticas. Valores. Pasión y más. Vidas. Viernes, solo por Telesur. Los rastros de la violencia y el abuso en El Salvador. Esperábamos que a las víctimas se les reconociera de verdad, pero en verdad se les ha dejado en el olvido, no han sido tomadas en cuenta, han sido más tomados en cuenta aquellas personas que nos asesinaron a nuestros familiares. El instrumento de ataque para campañas bélicas. Ayuda humanitaria, Made in USA. Hoy, solo por Telesur.